Muy bien, vamos a hacer el estudio de Parashá Sinu 5782. Estamos en el capítulo 32 del libro de Barín, del Deuteronomio, que es el final de los días de Moshe, y en este caso va a dar una poesía, un canto, una poesía larga, explicando el futuro de Israel. Y el futuro del pueblo de Israel se relaciona con que la historia bíblica nos marca que Israel ha sido formado por Dios y que Moshe le dice a Israel que se va a alejar de ese Dios, que ya lo viene diciendo continuamente en todo el libro de Barín. Y después, en particular en este cántico, va a plantear el regreso de Israel y por último va a cerrar con la resurrección de los muertos. Es decir, es toda la historia bíblica y lo vamos a ir abriendo el texto como para que puedan entender la grandeza de este cántico. Este cántico después va a estar reproducido en todo el libro de Apocalipsis. Esto es porque el eje de toda la enseñanza en el pueblo de Israel siempre tiene como centro únicamente la Torá. Y de ahí se desprenden las aplicaciones de la Torá, ya sea para los profetas o ya sea para los escritos. Les recuerdo que los profetas son mensajes divinos al pueblo de Israel para que vuelvan, hagan teshuvá para vivir la Torá. No son mensajes, los profetas no son personas que dicen que mañana te vas a casar o vas a tener un auto, te va a pasar algo bueno, te va a pasar algo malo. Eso es adivinación, futurología. El profeta es el que tiene un mensaje al pueblo o al gobierno del pueblo para que el pueblo a su vez viva la Torá. Después, por una cuestión de interpretación de la sociedad occidental, el profeta termina siendo el que viene y te dice: te profetizo que mañana te vas a comprar un chupetín. Entonces, palabra del Señor. Pero eso no es la profecía en la escritura bíblica, bajo ningún punto de vista. La profecía solamente tiene sentido, su nivel revelatorio, para ayudarnos a vivir los mandamientos, ya que la constitución del pueblo de Israel, como lo dice este cántico en particular, tiene como centro que vivamos como Dios lo ha pedido. Bien. ¿Cómo eran los profetas de los pueblos paganos? Tenían sus profetisas, ¿sí? Eran mujeres principalmente, y se relacionaban, y también estaban los adivinos, que veían el hígado de un animal, o veían las vísceras del animal, y en base a eso impartían lo que iba a suceder en el futuro, si vas a tener una batalla, si la vas a perder, si va a pasar una cosa, si va a pasar la otra. Fundamentalmente en Grecia, las profetisas recibían información y la hablaban en las lenguas de los dioses. Y entonces había un traductor después que le explicaba a la persona que estaba ahí qué era lo que decía la profetisa. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? Iglesia pentecostal, ¿sí? El don de las lenguas, y que hay alguien que dice algo que es inentendible, pero que hay otro que lo tiene que traducir. Bueno, eso es Grecia. Eso pasaba exactamente en Grecia. ¿Sí? Después los textos judíos, los textos hebreos son leídos con esa mentalidad, y entonces, acá está, y acá dice, como acá dice tal cosa, claro, pero estamos leyendo que vamos a comer a McDonald's una pizza en vez de una hamburguesa, porque todos saben que en McDonald's comemos hamburguesas, ¿sí? No comemos pizza. Entonces, de acuerdo a la cultura que tengo, como lo estoy leyendo. ¿Sí? Bueno, mucho de lo que vamos a decir hoy tiene que ver con las dos culturas y cómo han sido interpretadas la escritura, que termina influyendo en nuestra vida diaria. Y nuestra vida diaria es más feliz o más infeliz si estoy más cerca de Dios o más alejado de Dios. Y nuestros problemas son más grandes cuando estoy más alejado de Dios, y son más sencillos de llevar, de entender y de superar cuando estoy más cerca de Dios. ¿Vamos?
Por eso las grandes ideas van a repercutir en nuestra felicidad, en nuestro ritmo de vida. Si las grandes ideas están desfocadas y descentralizadas, nuestra felicidad está descentralizada. Bien. 32.4, de Devarim 32.4. Atsurta amin pa'alu y kol drahab mishpat. Está traducido. El creador perfecta su obra, ya que todas sus sendas son justicias. La palabra Atsur, aquí, traducida como el creador, es traducida por casi todos los traductores de la religión occidental como la roca. Mientras que los traductores del pueblo hebreo lo traducen como el creador. Y hay una pequeña diferencia. Porque después la roca va a ser, para la sociedad occidental, Cristo. Cristo es la roca de mi salvación. ¿Vamos? Mientras que el texto, cuando habla de la roca, está hablando del creador, de Dios. Por supuesto que para la religión occidental, Cristo es un Dios, o es parte de Dios, algo así. Para los que escribieron la Torá, el creador es el creador, es el fundamento. Al decir Atsur, el creador, utilizando la palabra roca, lo que está diciendo es que es firme y que sus juicios son justos. Por lo tanto, todo lo que nos sucede es justo, nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos. Y cuando va a desarrollar cuál es el juicio justo, lo que va a decir este canto es que Dios llama a Israel, lo forma, lo protege, como a la niña de sus ojos. ¿Quién no protege sus ojos? ¿No? Así lo protege. Como el águila revolotea alrededor del nido. Se interpreta el águila como la Shekinah, la presencia divina. ¿Y qué hizo Israel? Yeshurum engordó. Yeshurum es Yashar, es los justos, los piadosos, los que entendían la revelación divina, engordaron. ¿Qué quiere decir esto? Dios les dio todas las posibilidades y equivocaron el camino. Y cuando equivocaron el camino, como bien conocemos aquí, siguieron a dioses que no son dioses. Entonces, Dios, ¿qué va a hacer? Según este cántico, va a provocar a Israel con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo vil e insensato. Insensato es sin ciencia, sin conocimiento de Dios. Medida por medida. ¿Te fuiste con otro Dios? Bueno, yo voy a tomar un pueblo que no es pueblo, que no es mi pueblo, que no es el pueblo que formé, para provocarles a celos, dice el texto. Después, este pueblo, que no es pueblo, que los tomé para provocarles a celos, van a creer, son tan insensatos, tienen tan poco conocimiento de mí, que van a creer que uno de ellos persigue a 1000 de Israel porque son poderosos. Y en realidad he sido yo el que he dado esa fuerza. Se van a envanecer igual como se envanecieron ustedes. Entonces, cuando llegue el momento de que Israel se dé cuenta de que se alejó de su Dios, en pos de dioses que no salvan, que no sirven, que no conducen a la vida de la Torá, por eso no salvan, entonces voy a juzgar, dice Dios, a ese pueblo que no es pueblo, de acuerdo a lo que hicieron con mi pueblo Israel. Y agrega Dios, porque yo hago morir y yo hago vivir. Yo hago morir y yo hago vivir
se interpreta como la resurrección de los muertos. ¿Sí? El regreso de las almas que no están a un mundo, a una creación que se ha restaurado. Bien, ¿y quién va a hacer todo eso? Atzur, el creador, la roca. Y su juicio es justo. Y por eso va a suceder. Bueno, ¿quién es el pueblo que no es mi pueblo? Que lo voy a tomar para provocarles a celos. Y acá hay dos interpretaciones. El Talmud, en el Tratado de Yevamot, capítulo 63, si mal no recuerdo de memoria, va a decir que son los tzadokim, los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos negaban la tradición oral. ¿Sí? Y negaban ciertas partes del judaísmo. Claro, pero ¿quién escribió el Talmud? Las opiniones talmúdicas son todos de los fariseos. Y en aquella época, saduceos y fariseos eran como Boca y River. O sos de uno o sos del otro. ¿Sí? Y todo lo que conocemos de lo malvado que eran los saduceos, lo sabemos por los que ganaron, los fariseos. ¿Entienden? Entonces hay que saber mirar y tratar de ver desde arriba la situación y no creer todo lo que nos dicen unos, porque también existieron otros. Pero en aquella época se interpretaba que este pueblo, que no es mi pueblo, eran los saduceos. Posteriormente, Maimónides, tomando otras opiniones, y su opinión llega hasta a la actualidad, dice que el no pueblo es Esab, Edom, Roma, la religión occidental. Esab, Edom, Roma, Edom lo rojo, Roma la sanguinaria, la religión occidental. Entonces, sería, en interpretación rabínica actual, que ese no pueblo es la región occidental, que adoran, en palabras rabínicas, adoran a un ídolo que está clavado en una cruz. Esa es la interpretación. ¿Cómo? Bueno. Desde mi punto de vista, muy humilde, ni una cosa ni la otra. Tan profundo era este cántico que Rab Shaul, el rabino Saúl, el amigo Pablo, para los griegos, lo utiliza para explicar lo que se llama el plan de la salvación, ¿no? Dios tiene un plan para salvarse. Lástima que no incluyó a la Argentina en este plan, pero no importa. Algún día. Nos va a mandar un Mesías algún día. Y ya está. Bueno, el plan de la salvación. ¿Cuál es el plan de la salvación? Según la sociedad occidental. Cuando todos sean cristianos, entonces Israel va a tener celo de los cristianos y va a reconocer Israel que los cristianos tienen la razón, y entonces ahí Dios va a perdonar a los judíos. Y ahí entonces vamos a ir volando en el aire todo, y los malvados se van a quedar acá en la tierra. Pero no es lo que dice Rab Shaul. Rab Shaul dice otra cosa. Digo pues, ¿ha tropezado Israel para que cayese? ¿Con qué tropieza Israel? Con la roca, con Dios. ¿Y cómo se tropieza con Dios? Cuando no vivís la Torah correctamente. De ninguna manera, no es para que caigan. ¿Para caer de dónde? Del lugar que le corresponde a Israel, que es el pueblo formado por Dios. De ninguna manera. Por la transgresión de la Torah vino la salvación a los gentiles, vino la Torah a los gentiles. ¿A qué gentiles? ¿A cualquier gentil? No. ¿A quién le hablaba Pablo? Le hablaba a la sinagoga. No había iglesias en esa época. La iglesia es posterior. Habían sinagogas. Entonces a los prosélitos, a los gentiles que se volvían prosélitos.
Sino de qué salvación y de qué Dios estamos hablando. Si ellos tenían a Júpiter, Sol, Venus, Marte, Cristina y alguna otra cosa más. Para provocarles a celos. Es decir, vienen los gentiles, se vuelven prosélitos, viven bien la Torá, y el resto de los judíos que están en la sinagoga dicen, ¿por qué tiene la Torá mejor que yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué me estoy equivocando? Ah, sigue las enseñanzas del rabino Yeshua de cómo vivir la Torá. Qué interesante. ¿Quién será ese rabino Yeshua? Y ahí entonces se explicaban las enseñanzas de Yeshua sobre la Torá. Esto es una cuestión de judíos entre judíos. Esto no es una religión metida en otra religión. Eso es lo que enseña la sociedad occidental. Una religión metida en otra religión. Y si su transgresión de la Torá es la riqueza del mundo, es decir, como Israel tropezó con la roca, entonces toda la humanidad tiene la oportunidad de aprender Torá ahora. Se abre, porque antes estaba cerrada solamente para mí, porque yo soy judío, yo soy mejor que los gentiles no sé, no tienen alma, pero yo el judío soy el superior. Ese es el concepto. Y Rab Shaul correctamente dice, está equivocado, tenemos que abrirnos. Perdón, Rab Shaul era de los que quería que la Torá era para él, solamente para él, y los que no querían como él quería había que matarlos. Recuerden a Esteban, y recuerden que Rab Shaul estaba ahí en la ejecución de Esteban. Salvando la distancia, Aníbal Fernández, iba por un lado, iba para el otro, ¿no? En fin, Alberto Fernández, ¿no? Por un lado, para el otro. Bueno, no importa. Era un poquito más gente. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y la defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más? La plena restauración de Israel. ¿Qué es la plena restauración? Cuando Israel hace Teshuvá y vuelve a vivir la Torá y de acuerdo a nuestra creencia, como le enseñó el rabino Yeshua. ¿Y qué va a pasar ahí? La resurrección de los muertos. Es el inicio de la resurrección de los muertos. Cuando Israel vuelve a Dios de acuerdo a las enseñanzas de su Mesías, entonces todo Israel va a ser juntado en la tierra. Van a volver las tribus perdidas. Y colorín colorado, la resurrección de los muertos, la restauración de todas las cosas. La creación vuelve a su estado original. Bueno, muy bien. Todo muy lindo, todo muy bonito, pero no se interpreta. Se interpreta de una manera totalmente diferente. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta? Se interpreta que vino el Hijo de Dios, ¿no?, a llamar a todos los hombres a que lo sigan a Él, y Él te da la salvación. Y los judíos, como lo mataron, están afuera. Y ahora el nuevo pueblo somos nosotros, los cristianos. Ahora fíjense cómo solitos cumplen lo que está escrito. Pueblo que no es pueblo va a ser tomado por mí para provocarles a celos. ¿Pero por qué pueblo que no es pueblo? Por la duda lo aclaro. Ser cristiano no es nada malo, no es algo malo, en absoluto. Es una religión. Si mientras esté basada en el amor y te actúe con amor, es bellísimo. ¿Vamos? La cuestión es cuando empiezo, quién es superior, quién es inferior, esto es para mí, esto es para vos hacia el infierno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Esos son los teólogos que son antisemitas. Ese es otro tema. Bien. Entonces, la cuestión acá es, ¿cómo solitos se encaminaron todos los patitos para el mismo lugar? Es decir, están cumpliendo lo que Moisés está diciendo, pueblo que no es pueblo. Y van a ser juzgados como trataron a Israel. ¿Y cómo trataron a Israel? Que somos judaizantes, siendo judaizante el camino de Satanás. Esa es la idea, ¿no? Nos quemaron, nos humillaron, nos quitaron la tierra. ¿Y qué dice Apocalipsis?
que va a venir un gran juicio, que no se va a salvar casi nadie de ese juicio, excepto los que tienen la señal en la frente. Obviamente, para el mundo occidental, la señal, ¿cuál es? La cruz. ¿Dónde hay una cruz en toda la Escritura? Naranja. Cuando dijo Yeshua, perdón, cuando dijo Cristo, porque no es Yeshua, cuando dijo Cristo, toma tu cruz y sígueme, les recuerdo que ese es un versículo que dice, ve es I, eso es, lo más probable que sea un agregado. ¿Sí? Lo más probable es que sea un agregado posterior. ¿Por qué? Porque la cruz es un símbolo romano. No tiene nada que ver con un rabino enseñando Torá, para un lado y para otro. Y por último, no es la palabra cruz la que existe ahí, sino la palabra etz, madero. Y el madero ya lo vimos en Yom Kippur, que significaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Que es lo que hizo errar a Eva y a Adán. A Yamilet con Rolando. Después le dio la comida, Rolando comió y se armó. Bueno. Entonces, vino, nos trae la salvación, y ya está, cuando todos sean cristianos, por eso hay que repartir Biblias, y hay que hacer todo ese tipo de cosas, porque todos tienen que creer en Cristo, a los pies de Cristo. Está muy bien, es un concepto. Pero la Escritura dice una cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Fíjense ustedes, que en el capítulo 13 del libro de los Hechos, y esto ahora tiene que ver con nuestra vivencia en la comunidad. Voy a leer 3 versículos, sean pacientes. Que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergé de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergé, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, y abajo el sábado. O sea, entraron un sábado en la sinagoga y se sentaron. Y después de la lectura, leo textual, después pasamos a lo que dice realmente. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Se lo voy a traducir, porque esto es una traducción cristiana que cambia todos los términos. En realidad lo que dice acá es, entraron en la sinagoga un Shabbat y se sentaron. ¿Por qué estamos sentados en la sinagoga? Porque escuchamos Torá. Cuando Dios habla, nosotros nos sentamos. Cuando nosotros adoramos a Dios con una tefilá, nosotros nos paramos. No hay iglesia cristiana. No hay... Me estoy convirtiendo. No hay iglesia cristiana. Y después de la lectura de la Torá, y del Haftará, y de los profetas, sinagoga. Lectura de Torá, lectura de profetas. Mandaron a decirle, varones, si tienen alguna palabra de exhortación, no es exhortar, hermanos, hay que exhortarlos por Cristo Jesús. No es exhortación, es drayá. Si tienen algún mensaje, alguna explicación que quieran dar de lo que leímos de la parashá y el Haftará, entonces hablen. ¿Por qué? Porque es costumbre en el pueblo judío que cuando viene alguien conocido, que se sabe que es un rabino conocido, se le ofrece el púlpito. Quiere decir que estos que venían, que eran Pablo y demás y compañía, eran reconocidos como rabinos, no eran cualesquiera. Y como personas importantes que venían con algún tipo de explicación sobre la Torá, y entonces se pusieron a hablar. Ahora fíjense lo siguiente. Cuando uno va, y vuelvo a citar la cadena, a McDonald's, porque es la más conocida, aunque a mí me gusta más Burger, ese es otro tema personal, cuando uno va a McDonald's, uno va a comer un combo, no va a ser como otra cosa McDonald's. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es el combo? La hamburguesa, la papa frita y la gaseosa. ¿Verdad? Cuando vas a la pizzería, que yo cocino muy rico, quizá, pero eso es otro tema. Cuando vas a la pizzería,
Vas a comer pizza. No vas a ir a comer una pizza y una hamburguesa. Por más que te la vendan, pizzería y McDonald's y McDonald's. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vas a la iglesia, tenés a Cristo crucificado, tenés una cruz, y cuando vas a una sinagoga, tenés la Torá. Punto. Es así, no se puede cambiar. Pero acá, ¿cómo se interpreta esto? Que Pablo, el cristiano, iban a hablar de la palabra de Dios, que es Cristo, que ya vino a salvarnos a la sinagoga para que los judíos, que son duros de corazón, crean. No había cristianismo. ¿Qué es lo que había? Lectura de Torá y lectura de profetas. ¿Pero qué lectura de Torá? Lectura de Torá, la parashá del sábado. No era cualquier cosa. Voy a abrir la Biblia, Dios me ha demostrado, me iluminó, y acá te voy a contar esta historia. No. Leían la parashá de la semana. Y después la parte de profetas de la semana. Por el amor, porque está escrito. Iban como judíos a predicarle a los judíos que el rabino y eso era el que interpretaba bien la Torá y que si lo seguían, iban a encontrar salvación para sus almas, iban a estar en orden con la divinidad, iban a hacer eso. Yo tampoco. Iban a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios es la roca de mi salvación, es el que da los juicios justos. Cambiamos todo, inventamos una religión. Por eso el Papa dijo, los judíos tienen la Torá y nosotros tenemos a Cristo. Fíjense, pueblo que no es pueblo. Y los discípulos de Cristo, ¿qué hacían? Iban a enseñar Torá. Fueron a dar una drayá a una sinagoga. Y solamente lo podían hacer. A ver. Imagínense un hindú dando un mensaje de Cristo en una iglesia. ¡Imposible! ¡Satanás! Esto es lo mismo. Entonces, cuando uno va a la iglesia, tiene sus tres tiempos. Alabanza, adoración y la palabra. Y la ofrenda, perdón, me lo olvidé. En eso son judíos. Y la ofrenda, ¿no? El 10%. Ahí sí, el Antiguo Testamento sirve. Ahí va. Bueno, sí. Alabanza, adoración y el mensaje, y esto es lo que me pone, y el mensaje de hay que exhortar a los hermanos que no pierdan la fe. O sea, sean niños, manténganse niños y siempre niños. Necesitan de que el otro les traiga la palabra. Y la Torá es una cosa totalmente distinta. La Torá es la formación de un pueblo para que todos seamos responsables en comunidad de vivir lo que Dios ha pedido. O sea, hacete cargo de tu vida. Eso es. Miren qué fácil. Bueno. Y por último, para cerrar este cuadro, para poner un moño, resulta que cuando Yeshua predicaba, esto lo reconocen. Cuando Yeshua predicaba y todo lo demás, y él decía claramente que venía como Mesías, porque es una terrible vergüenza decir que Cristo se ocultaba que él era el Hijo de Dios y no se lo decía a nadie, porque eso es mentira. Él se presentaba como el hijo de David, se presentaba como el Hijo del Hombre, son todos títulos mesiánicos. Públicamente lo decía. Bueno, en fin. Le pregunta a su discípulo, ¿quién dice la gente? No qué digo yo, sino la gente, ¿quién dice que soy? ¿Cuál es el nombre que me da la gente? En el pueblo judío el nombre implica autoridad. Entonces los discípulos todos arrugaron. ¿No? Menos uno, como todos saben, Simón Bar Yoná, o sea, Pedro, no Pedro, la roca, Sur. ¿Y qué le dijo? Cuando después que yo, bueno, y tu nombre será Sur, la roca. Opa. ¿Qué le está diciendo Yeshua a Simón Bar Yoná, intitulado Pedro el apóstol? ¿Qué le está diciendo? Que los juicios de Simón Bar Yoná
van a ser correctos. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua no esté más, sus discípulos, los que van a conformar los discípulos de los discípulos del rabino, van a tener que dar sentencias de cómo vivir la Torá, porque la Torá hay que aplicarla a cada generación. Y entonces, mientras estén fundadas esas sentencias en que el rabino Yeshua es el Mesías y mantenga sus enseñanzas, entonces van a ser enseñanzas correctas de cómo vivir la Torá en esa generación. De ahí le crearon un nombre. Y de ahí le hicieron el apóstol no sé qué cosa, y ahí lo llaman Pedro. Ya no es más Simón Barjona. Y el libro de los Hechos claramente dice que era el apodo. Era el apodo. Pero claro, hay que desjudaizarlo. Como lo desjudaizo, lo llamo Pedro. La palabra sur en hebreo, en el latín, es Petrus. Y ahí, Pedro. Bueno, o sea, a lo que quiero llegar con todo esto es mostrarles, una cosa es decir, bueno, la Torá es el centro, y otra cosa es mostrarles en base a la misma escritura, cómo la Torá es el centro y cómo ha sido sacada del centro. Y al sacar la Torá del centro, estoy sacando a la revelación divina del centro. Sin embargo, durante estos 2000 años, es innegable que hay gente que ha sido muy sabia en la religión occidental y gente muy buena en la religión occidental. Ninguno de ellos fue antisemita. Ninguno. ¿Por qué es esto? Porque estamos en el periodo en el cual Dios ha ocultado su rostro de Israel. Hasta 1948, que nos volvimos a la tierra, Dios ha ocultado su rostro. Y no hemos podido ver que Yeshua es el Mesías durante estos 2000 años. Y por el otro lado, es un gozo que tiene el amor divino, que más allá de nuestros convencimientos y nuestros mundos mentales que nos hacemos, y las teologías, y los libros, y las explicaciones, Dios mira el alma, el corazón de las personas. Más allá que las personas crean que porque creen así, le va a pasar tal cosa, y si creen de la otra manera, porque la Biblia dice va a pasar tal otra. Bueno, todo eso es pueblo insensato, que no tiene ciencia. Entonces les enseñan, lamentablemente, un montón de cosas basadas en la Biblia que la Biblia no lo dice. Y la gente lo cree porque no tienen ciencia. No tienen ciencia. No tienen conocimiento profundo de la Escritura. Bueno, ¿y para qué sirve todo esto? Muy sencillo. ¿Por qué estoy acá? ¿Y por qué los discípulos de Yeshua iban a la sinagoga? ¿Y por qué leemos la Torá? ¿Y por qué los discípulos de Yeshua leían la Torá? Y si la Torá es el centro, me quitan la Torá y no... ¿Qué hago? Lo que a un ungido se le ocurrió en ese momento. Ciegos, guías de ciegos. Por supuesto, somos 15 personas. Y la religión occidental tiene 800 millones. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero acá hay 15 personas comprometidas. 15 almas comprometidas. Que se están restaurando. Que no van como ovejitas detrás de un ungido. Que el Señor lo ungió y que tiene palabra de no sé quién, y que es un profeta y que habla lenguas, y todo este tipo de estructuras. O que defiende una institución que es más política que religiosa. Sí, por supuesto, los movimientos como estos, cuando son nuevos, irrumpen y socavan la base de las grandes religiones. Acá podemos hacer dos cosas. O nos vamos corriendo donde están todos, porque son muchos,
o tratamos de vivir la Escritura como Dios le enseñó. Y la promesa de la divinidad es que en nuestra vida tiene que haber bendición continua y presencia continua de Él en nosotros. Eso Dios lo ha prometido, y si Dios lo ha prometido y es la roca, es el fundamento, sucede. Tiene que suceder, sucede. Lo que sucede, lo que pasa, es que no es instantáneo, como te vende la sociedad occidental tipo McDonald's. Hace esto y ya cambió tu vida. No, espera, despacito. Caminá por acá y tu vida va cambiando. Vos vas a comprar y vos ponés 800 pesos e inmediatamente en 3 minutos tenés la hamburguesa, la pampita y la gaseosa. Listo el pollo, ya está, te salvaste. Listo, ya tenés todo arreglado. No es así. Es un proceso de crecimiento, de restauración del alma. Y a medida que el alma se va restaurando, la vida va cambiando y vamos siendo cada vez más felices y vamos teniendo cada vez más paz. Para eso fue a la Torá. No fue para una religión, sino para que alcancemos la unidad con la divinidad. Y es un proceso de crecimiento. ¿Y qué es lo que no queremos? Crecer, porque es más lindo ser niños que te den todo. Pero Dios nos pide otra cosa, que crezcamos, que nos desarrollemos. Muy bien. Bueno, resumida cuenta, mañana domingo no vamos a preguntar cosas. Tomar la cena. A tomar la cena. Vamos, totalmente de acuerdo. En resumidas cuentas, fíjense ustedes, pueblo que no es pueblo y que después va a ser castigado, de acuerdo a cómo trató Israel. Pueblo que no es pueblo, pueblo insensato, ¿sí? Pueblo vil e insensato. Lo dice Deuteronomio capítulo 32. Fíjense ustedes qué interesante, que después, y ya cierro con esta idea, para que les quede bien en claro, el autor de Revelaciones, Tazón, era un judío, muy rabínico y muy cabalista, muy esotérico, muy místico. Hay dos marcas. La marca en la frente, en el pueblo judío es la letra Tav, que significan los mandamientos de la Torá. ¿Quiénes son entonces los que no van a pasar por el castigo divino y el juicio? Los que tienen la marca en la frente, los que están marcados con la letra Tav, es decir, los que viven los mandamientos. Porque Yeshua dijo, el amor de muchos se enamora, de muchos, no de todos. Y el amor se enamora de la Torá. Bárbaro. Pero están nosotros. 6, 6, 6. 6, sexto día de la creación, Adán, el hombre. Lo humano, de lo humano, de lo humano. 3 veces, superlativo. La religión humana, que suplanta a Dios. Aunque hable de Dios, pero del Dios que inventó, no del Dios real. ¿Qué problema que tenemos ahora? Pueblo que no es pueblo, que es vil e insensato, va a ser juzgado de acuerdo a cómo trataron a Israel. La religión humana. Y quiere imponerse sobre la voluntad divina. Y van a haber muchos que crean. Claro que sí. Pero resulta que, ¿qué se enseña? Que el antimesías, el anticristo, ¿quién es? Un judío va a ser. Interesante. La Biblia dice otra cosa. Ups. Fíjate. Entonces, lo está diciendo Deuteronomio 32. Pueblo que no es pueblo, que es vil e insensato. Que no tiene ciencia, no tiene conocimiento de la escritura, de la Torá, no la vive. Van a ser castigados. ¡Wow! Bueno. Para el libro de quejas, cómprense una Torá y la escriben ahí, ponen Rabino Chen, usted hace tal cosa, es el diablo. ¿Sí? Fíjense con Dios, yo solamente digo lo que la escritura dice. Solamente lo que la escritura dice. Bueno, por lo tanto, la escritura ni es tan lejana del hombre, lo hemos visto en la parasha anterior, ni hay que ir a cruzar el mar, ni hay que ir al cielo, es todo muy simple.
Es todo muy fácil. Como es tan fácil, pero implica nuestro compromiso, entonces vamos por otro lado y siempre alguien de afuera me va a salvar, los otros son los malos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo termina todo lo que dije? En nosotros, es muy sencillo. El rabino Yeshua enseñó, sus discípulos enseñaron, se juntaban en la sinagoga, leían la Torá, escuchaban a los profetas, se escuchaba un mensaje, hacían tefilot y lo enseñaban todo de acuerdo cuando tenían que dar la explicación. Bueno, pero Yeshua nos enseñó esto, y el rabino Yeshua nos dijo que este mandamiento habría que vivirlo de tal manera. Y con eso que alcanzamos, nada más y menos que la salvación. Es decir, nuestra alma se pone en regla con la divinidad. Nada más. ¿Y ahora qué hay que hacer? Tienes que seguir viviendo todos los días. Hay que ir a trabajar, hay que tomar los remedios si estamos enfermitos, hay que no tomar demasiado alcohol. No tomar demasiado alcohol. Tengo algunas borrachitas de la comunidad. Hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a los padres. Hay que hacerse cargo de todo, pero con una dirección determinada. Entonces, cuando nuestros días en este mundo terminan, vamos a estar como Rolando, flotando ahí, felices y contentos. ¿Sí? Y Yamilé tirándolo para abajo. Bueno. Tan fácil como eso. Obviamente, entendiendo esto modifica la vida. Realmente modifica toda la vida y toda la expectativa de la vida. Y toda la libertad que da la Torá. Porque una vez que vos empezás a cumplir y a vivir, empezás a ser libre. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Sos libre internamente. Y ya está. No hay que ir a ningún lugar, no hay que inventar nada. Está todo ahí. Todo está ahí. Solamente hay que vivir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con el Cádiz.